Brandon. Sí. Ah, no se lo podés pasar a Ariel porque estoy desde el celular y ahora después me tengo que pasar a la compu. Mati, anda tranquilo. Pasámelo a mí, Brandon. Porque me conecté con el celu porque tengo la cámara, pero me estoy quedando sin batería y después cuando me pase te va a hacer lío. Ahí ya está. Gracias. Sí, sí. Sí, se escucha bien. Sí, perfectamente. Buenas tardes. Hoy es la clase inaugural, así que ahí la leo a Botega. Botega, quizás no es tan necesario que la firmemos porque voy a dar las reglas básicas de la comisión. La primera clase, como tienen ahí en el cronograma que le pasé a Brandon, la primera clase de contenido va a ser mañana. Seguramente ahí tuvimos un error que pusimos lunes, martes y viernes. En realidad es lunes, miércoles y viernes. La primera clase de contenido la van a tener mañana. Les pido un favor, ¿pueden poner en el chat, a ver, quién es el recursante y los que sean recursantes, por favor, lo pueden poner en el chat, o sea, que hayan cursado alguna vez la materia? Y le pido, por favor, que el que tiene apagada la pantalla la prenda, porque imagínate que es enero y que si hacemos todo esfuerzo para prender la camarita, estaría bueno que lo hagamos todos. Profesor, yo soy Elena Borda y soy recursante, porque no puedo escribir justo con el celular ahora. No hay problema, Elena. ¿Cursaste conmigo o no? Sí. Sí, me acuerdo. Buenísimo. Ahí está. A ver, tenemos... Lo bueno que Brandon me pusieron poquitos, son poquitos, está bueno. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 23, 24, 25. No se ve bien la cámara. Ojo ahí con el de la cámara. El del audio abierto no vaya a que se te escape alguna. Bueno, algunas cuestiones para contarles importantes. Hay que ver qué forma. Gabriel Méndez, tenés abierto el micrófono. Ahí va, perfecto. Yo me veo como medio lentito. ¿Ustedes me ven bien? ¿Y me escuchan bien? Sí, se ve. Medio tarde. Me veo que voy medio tarde. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Saludos. La verdad que arrancar una nueva cursada de verano para mí siempre es un gusto porque es muy importante garantizar los espacios de cursada y la verdad que es un triunfo que ha sido de los estudiantes la incorporación de la cursada de verano, así que para mí es realmente un placer estar acá con ustedes. Algunas cosas que les quiero aclarar para que sepan con qué nos encontramos, porque es importante a veces poner las reglas claras antes de comenzar y para que todos sepamos qué es lo que nos vamos a encontrar. Yo les pregunté cuántos eran recursantes, ahí más o menos, como conté, la mayoría, casi la mitad.
Gabriel, se te abre el audio y podemos generar un meme o algo de eso, así que te pido por Dios, no quiero salir en los diarios ni ninguna noticia internacional con te lo pido por favor. Bueno, vuelvo. Como ustedes vieron, más o menos la mitad son recursantes. ¿Por qué pregunto? Primero porque vamos a ver la materia muy rápido y en una forma muy resumida, porque es lo que es esta comisión, es una comisión intensiva de verano. ¿Eso qué significa? Significa que en una materia tan larga, tan grande y tan importante como derecho mercantil, ustedes no van a alcanzar a desarrollar en el curso, con nosotros, con las clases, toda la materia. Entonces, primera cuestión, va a exigir un esfuerzo de ustedes mayor, más importante, en tener que leer los contenidos en su casa a través de todos los contenidos que pueden encontrar tanto en la plataforma virtual como en la página de Facebook que maneja Matías, que estuvo ahí recién con nosotros, o no sé si ya se fue, porque no lo veo, pero que estuvo aquí. Por lo tanto, acá estoy, estaba mandando un mensaje. Perfecto. Él coordina todas nuestras redes y allí está en la página de Facebook toda la documental con videos de docentes, papers de docentes, extractos de manuales y de distintas posturas o líneas de estudio y ensayos académicos. Y tienen también el campus virtual, donde tienen cargado en cualquiera de las 3 comisiones la misma documental. Es decir, nosotros ahí estamos unificados, cosa que fue muy importante, exigió un esfuerzo de los docentes y por supuesto también de Matías, que está hoy acá presente. Entonces, por un lado, el material ya lo tienen y saben cuál es y está unificado. En cuanto a cuál es el temario que va a entrar para este curso intensivo, es el temario del curso de la cursada. Las mismas bolillas en la misma cantidad. Es decir, la materia se toma completa en todo su material. Por eso es que para ustedes va a ser un ejercicio importante y dificultoso, por supuesto, porque no van a tener la misma cantidad de clases que tienen durante el curso habitual y van a tener que leer toda la materia porque el examen es de la materia completa. Esto le digo para que sepan con qué se encuentran. No es que vamos a tomar lo que demos en clase, sino que se va a tomar la materia completa. Y probablemente en clase, generalmente, como esta es una cursada que se da exclusivamente para recursantes, pero bueno, por pedido del centro de estudiantes, la incorporamos de todo tipo. Ahora vamos a tratar de hacer un mix. Si ustedes leen ahí las clases, el cronograma que nosotros publicamos, la mayoría de los temas son todos temas de la segunda parte de Derecho Mercantil. Los recursantes, las personas que ya cursaron lo saben. Vamos a intentar hacer un mix de dar cuestiones de la primera, sobre todo porque tenemos la mitad de chicos que no vieron la primera parte. Así que vamos a hacer un esfuerzo para dar un mix de clases y bueno, entendiendo, quizás haciendo hincapié en aquello que entendemos nosotros que puede generar mayor dificultad. Por lo tanto, primera cuestión central, esto es un curso intensivo, a ustedes les permite con un parcial y un parcial final de toda la materia y un recuperatorio, les permite sacar la materia, pero les va a exigir un esfuerzo muy importante de estudio en su casa, sin el acompañamiento docente tan fuerte. Solamente van a tener quizá la mitad de las clases que tendrían en el curso normal. ¿Esto está entendido? ¿Lo entendemos todos? ¿Sí? Me hacen con la cabeza y yo soy feliz. Perfecto. Bien. Segundo tema. Como yo les decía, el material de estudio, se entiende, está en el campus. Todo lo que está en el campus en la página de Facebook. Siguiendo la línea del programa de la materia. Todas las bolillas entra completo. Todo lo que está en el campus y todo lo que dice el programa de la materia. Yo ahí puse el 75% de asistencia. ¿Por qué pusimos el 75% de asistencia? Porque entendemos que si todos hacemos un esfuerzo, estudiantes y docentes, de estar hoy acá, ayer hubiese hecho 40 grados mientras lo hacían, sé que todos festejaron la suspensión, yo en realidad estaba volviendo de viaje. La verdad que si todos estamos haciendo el esfuerzo para poder llevar adelante esta materia en forma intensiva,
lo importante sería que vengamos y que nos respetemos entre nosotros asistiendo, tanto los compañeros que asisten como los docentes que vienen a dar la materia. La verdad que es imposible llevar adelante la asistencia con tanta cantidad. Ustedes son muchos y yo tendría que estar prácticamente 1 hora tomando asistencia a cada uno. Así que la verdad que no lo voy a hacer, pero sí les aviso que vamos a tener en mirada, digo, en cuenta, mucho más aquellos que han participado durante la cursada y que han venido y que han escuchado, que el que no se inscribió nunca y llega de paracaidista al día del examen final. Sepan que es difícil el examen por estas cosas que ya yo les traduje, es una materia gigante, derecho mercantil, lo van a ver el que no la leyó, y bueno, la verdad que estas clases son importantes para ustedes, de hecho, porque además son pocas. Pero bueno, no vamos a tomar asistencia porque la verdad que veo ahora y tendría que estar, como dije recién, 1 hora tomando asistencia y sería prácticamente imposible. Entonces, tema segundo, lo de la asistencia, la verdad que no lo tendremos en cuenta, pero les quiero ratificar la importancia que ustedes estén presentes. No voy a dejar que nadie, no voy a evitar que nadie rinda. Si está en el listado que me pasó el centro de estudiantes, van a rendir igual, pero la verdad que entiendan que para nosotros es importante que asistan a las clases en forma cotidiana. Bien, ¿esto también se entendió? Vamos los días. Yo puse lunes, martes y viernes, me equivoqué, es lunes, miércoles y viernes, si ustedes siguen los horarios, ya saben, lunes, miércoles y viernes, de 19 a 20:30. Van a tener a los docentes que ustedes vieron ahí, quizás lo que cambien son las temáticas, porque vamos a tratar de incorporar algunas temáticas de la primera parte, para que usted, el que no rindió la materia nunca, tenga algo de información o tenga algunas clases vinculadas a la primera parte. Así que veremos cómo lo vamos modificando. Yo había previsto que el examen fuera el 5 de marzo y el recuperatorio fuera el 12, pero tengo entendido que por los tiempos de la facultad esto no es posible porque tendría, para que ustedes puedan anotarse a la correlativa inmediata, es decir, si llegan a aprobar comercial, que espero que así sea y que todos estudien mucho y que nos sorprendan muy gratamente el día del examen, si llegan a aprobar, ustedes se pueden anotar en sociedades si es que lo quieren hacer. Por lo tanto, me han avisado de la facultad que para que yo pueda hacer eso tendría que tomarles examen la última semana de febrero y el examen final y el recuperatorio la primera semana de marzo. Es así, Brandon, ¿no? Estoy hablando con propiedad, ¿verdad? Perfecto. Por lo tanto, después, en el transcurso de la cursada, nos vamos a poner de acuerdo entre ustedes y yo y veremos, quizás puede ser el viernes, quizás puede ser el sábado a la mañana para ganar un día más de estudio para ustedes. Eso puede llegar a ser una opción, sábado, ¿qué sería? De febrero 27 o 28, no recuerdo bien. Para ganar un día más y que ustedes puedan tener el tiempo necesario para poder estudiar y dar la materia que es tan larga y tan compleja. Esto entendido también en cuanto al examen. El examen es un examen final oral, y el recuperatorio sería de la misma naturaleza, también oral. Un examen final oral. Quizás hagamos más de una mesa, ya que son tantos, pongamos 2 mesas docentes, porque son mucha cantidad, si es que hasta el final de la materia llegan la misma cantidad que están hoy metidos en este Zoom, que son 80, 79, bueno, conmigo 79. Sea necesario que abramos 2 mesas, y bueno, quizás abramos 2 mesas constituidas por un adjunto y un ayudante cada una de ellas. Así que todos, como todos los profes que van a tomar, por supuesto, son los que participen de la cursada, así que no veo el inconveniente. Un final que congloba toda la materia con su recuperatorio. ¿Esto también está entendido? Perfecto, listo. Entonces, en cuanto al final, a la operatoria, lo tenemos todo bien claro. Bien. En cuanto a las clases, bueno, a las 19 seguimos como estamos. Todo lo que necesitemos de tiempo lo vamos a usar. Si es una temática que se puede terminar en 1 hora, se termina en 1 hora. Si es alguna temática que exige un tiempo más, se exigirá un tiempo más por esto de
el curso intensivo. Esto mismo lo hacíamos en la presencialidad, si alguno alguna vez cursó conmigo en la cursada de verano, a veces eran cursos que duraban mayor tiempo que lo habitual en una cursada normal. Si no, ese era el tiempo que sea necesario. Bueno, todas van a ser grabadas, así que la última para ustedes no genera complejidad alguna. Bien, ¿tienen alguna pregunta sobre esto metodológico? A ver, acá pregunta, esperen que miro acá, disculpen, ahí voy. A ver. Aguántenme que... ¿Cuál es la página de Facebook? Está Mati Pena, ¿está? ¿Mati Pena se fue ya? ¿Estás, Mati? Sí, estoy acá. ¿Cómo es el nombre de la página? ¿Lo pones ahí en el chat? Ahí Sí, lo puse en el chat recién. Bueno. Se llama Derecho Comercial y del Transporte, UNMDP. Facilísimo, Tolosa, facilísimo, mira. Así que bueno, ahí está. Para Lana Tolosa ahí contestado. Para los que no tienen acceso al campus, ahí lo tenemos al amigo Brandon. ¿Podrá evacuar esta duda, Brandon? Sí, pasamos todo el material del campus a un Classroom, porque como esta cursada en sí no está reglamentada, no tienen acceso al campus ellos, por lo que agarramos todo el material con una cuenta que tenía acceso y la pasamos al Classroom, que la clave está en el grupo de WhatsApp. En la parte de la descripción está la clave. Bueno, Gómez, ahí lo tiene, como verá y acaba de decir el compañero Brandon, somos clandestinos, por lo tanto tendrá que entrar ahí en el Classroom. La modalidad de examen, por bolillero, me pregunta Botega. No, bolillero no, porque me lo tendría que traer a mi casa y es muy pesado y hace mucho ruido y no me combina con los muebles que tengo. Así que lo que sí voy a hacer es, seguramente, lo que habitualmente hacemos es hacer preguntas, seguramente de la primera parte, algunas preguntas y luego pasar a la segunda parte, lo que habitualmente hacemos sin elección de tema. Seguramente va a ser así. Algunas dos preguntas o una pregunta, dos de lo que es la primera parte y luego pasar a la segunda parte para definir el examen si es que lo han dicho bien. A ver, Colombe me pregunta, ¿el plan viejo tiene hasta la unidad 16? No, se va... es plan viejo usted, Colombe. Y va a ser un examen para todos igual, Colombe. Si no tiene... No sé cómo han resuelto el tema de la materia de transporte, no lo sé qué solución ha tenido la facultad en términos académicos para aquellos que tenían solamente la materia de Derecho Comercial. Este curso se va a tomar todo para todos el mismo examen, con el mismo programa que es el que tiene ahí en el Classroom, ahora que no tenemos campus. Así que eso háblelo ahí porque... Profe, una pregunta. Acá. ¿Quién me pregunta? ¿Maceli? Natalia Maceli. A ver, espéreme un Buenas segundo que tardes. termino. Espéreme que estoy como medio a motor a dos tiempos. Espere que termine con el chat y la escuche usted. Bien. Grupo de WhatsApp Sepúlveda le pregunta, ahí te va a contestar Brandon, que seguramente tiene uno. A mí déjeme así como estoy porque la verdad que no quiero ninguno más. Plan viejo igual, lo mismo pregunta. Plan viejo ya sabemos, entonces, ya lo dijimos. Mismo examen para todos. Y ahí tengo entendido que estamos todos, ya está, no tengo más. Ahora sí, Maceli, la escucho. No, yo con respecto, porque yo también soy plan viejo. A la hora de, no hay problema, o sea, uno va a estudiar toda la materia completa, pero pregunto, a la hora de pasar la nota, por ejemplo, yo ya tengo las optativas del plan viejo, las 3, con lo cual, o sea, transporte es una de las optativas del plan viejo. O sea, ¿cómo ponen la nota? Es mi pregunta. Yo le pongo la nota de Derecho Comercial, si aprueban el examen, y si se aprueba le pongo 2. Después, si administrativamente la facultad resuelve otra cosa, que a usted le corresponde la materia de transporte, que me lo diga la facultad, yo no tengo ningún problema, le pasaremos la nota de transporte.
o le diremos al doctor Roberto Benzo, que era el antiguo titular de la materia de transporte, que se la pase. Yo voy a tomarle la materia entera. Salvo que venga el decano o el secretario académico y me diga otra cosa. Si me dice otra cosa, haré lo que me diga el secretario académico o el decano. Está bárbaro. Bueno, gracias. Porque no puedo tomar, entiéndame que el examen nuestro es uno solo, entonces la verdad que no puedo tomar 2 exámenes. No. Mi pregunta es, o sea, la materia hay que estudiarla entera, eso lo tengo súper claro. El tema es el momento de la nota, una vez que uno aprueba, que a mí no me pongan la nota para transporte, o sea, que me pongan la nota en comercial, porque o sea, yo mis optativas ya No, las eso tengo. seguro se la vamos a poner en comercial. Esa es la duda mía, esa es mi duda. Entiendo o sea, que no yo sé que la materia no hay que sé cómo ha estudiarla entera. resuelto. Yo sé que eso es me parece que es una discusión habitual con el plan viejo. Yo la verdad que no sé cómo la facultad ha resuelto el tema de transporte y la nota de transporte. La verdad que no sé. No sé si Brandon vos sabés, que sé que hay casuística. Hubo varios casos de la misma cuestión. Aquel que rindió, que tenía comercial y transporte separado antes. Yo soy docente comercial, no soy docente de transporte. En el plan viejo, digo, ¿no? En el plan nuevo soy de comercial y transporte. No sé cómo lo ha resuelto la facultad académicamente, la verdad que no lo sé. Brandon, ¿vos sabés? En sí lo que se estaba haciendo es que se les reconozca transporte también a los del plan viejo, o sea, que en esta materia rendirían comercial y transporte. En caso de que ya tengan las optativas, en todo caso no se le pasa la nota de transporte para que no superar ese límite. No sé si tienen algún problema con eso. Claro, o sea, Natalia, vos te pondrían, yo te tendría que poner la nota en Derecho Comercial y te pondrían también la nota en Transporte. O sea, Claro, aprobarías la la de misma nota en las transporte, dos materias. Y la tendrías de una cuarta transporte, optativa. Que no la hay de nada que lo transporte en el prohíba, caso ¿eh? de esta, como ya tiene 3 optativas, no se le pasaría y listo, No, para que no sí, supere el límite. yo tuve 4 optativas. No hay límite de optativas. Puedes dar la que vos quieras, la cantidad que vos Eh, quieras. Según el plan, no, porque te traba el título, por el tema Yo fui del plan viejo y límite. di más de una. Por ahí después lo cambiaron, pero ahora son 3 optativas nada más. No. Si no, para los seminarios no puede pasar. Claro, yo lo preguntaba por ese motivo, por lo que está diciendo Brando, que después es complicado por el tema del título. Perfecto. Eso lo va a tener que resolver usted en división alumno o en la Secretaría Académica. Ahí ya me excede a mí. Yo lo que le prometo es que si usted aprueba, le paso la nota en Derecho Comercial. Eso le doy mi palabra. Eso sí. Y para los que no queremos la nota, pregunta, para los que no queremos la nota en transporte, porque por ejemplo yo no quiero la optativa de transporte, tendría También que lo avisar. mismo. Ariel solamente igualmente les puede pasar la nota de comercial. Para que se le convalide Sí, con sí, la de sí, él transporte, sí. tienen que hablar con la facultad, en caso de que quieran. Si no quieren, no lo hablan y directamente no tienen esa nota. Y no tienen esa Listo, plata. perfecto. Perfecto. Gracias. Gracias, Brando. Profesor, una consulta. Buenas ¿Es de tardes. transporte? ¿Es de la materia de transporte? Yo no. Le quería Ah, consultar por el sábado que había mencionado que quizás agregue alguna clase adicional. Yo más que nada consulto porque justo los sábados a la mañana trabajo. En caso de que usted pudiera... no era una clase adicional, le Cecilia, entendí era eso. tomar el examen. Yo Perdón. Sí. Era pensado, mire, les cuento, yo había Sí. pensado que el examen final sea el 5 de marzo y el 12 el recuperatorio. ¿Qué pasa? Me avisan que si yo lo pongo el 5 y el 12, ustedes no se pueden anotar en la correlativa. Entonces, tengo que sí o sí tomarles el 20 y pico de febrero y el 5 tiene que ser el recuperatorio. Por lo tanto, para darles más tiempo de estudiar, yo pensaba quizás para darle mayor cantidad, tomarles un sábado. Pero no, es un planteo, no está definido, puede ser el mismo viernes, el viernes 26, creo que el 26 de febrero sería en un mes. El viernes 26 de febrero puede ser una fecha razonable. Bueno. Después nos ponemos de acuerdo, quédense tranquilos que nos ponemos de acuerdo. Yo no voy a tomar nada que complique a nadie. Nada. Y en caso de ser el examen, ahí seguramente usted quizás en su trabajo tenga el derecho para rendir. Y ahí pueda faltar solamente ese día. Claro, por eso. Sí. Perfecto. Gracias. No, por favor. ¿Alguna pregunta más? Así metodológica. Aprovechen, que después ya doy por entendido y enterado que más o menos saben cómo es el proceso de la comisión.
¿Ninguna más? ¿Están seguros? Bueno. Alguna pequeña cuestión introductoria les doy, les quiero para decir, esperen que busco, con respecto a como les decía, el cronograma que cursaba. Quizás un pequeño paneo muy rápido, así que Mati y Brandon, si se quiere ir para no bancarme a mí hablando de derecho mercantil, pueden irse tranquilamente. Un pequeño paneo para saber dónde están parados en cuanto hablamos del derecho comercial, como si fuese algo introductorio, porque es importante que entendamos qué estamos estudiando. Para mí es muy importante que ustedes sepan qué estamos estudiando para poder entender, porque a veces uno cuando estudia una materia en la facultad, bueno, por supuesto el objetivo primordial es aprobarla, ¿no? Pero a la larga es interesante o es difícil poder aprobarla si uno no entiende qué estudia. Y acá, como para hacer un raconto rápido, muy rápido, a modo de introductorio, ustedes tienen buen material en términos introductorios, decirle 2 o 3 cosas. Lo que congloba a las primeras bolillas, tengo entendido que es la 1 y la 2, o parte de la 2, que habla de la historia, antecedentes del derecho comercial, que tienen papers que están interesantes dentro del campus, como decía yo, bueno, el Classroom y el Facebook de la carrera. El derecho mercantil es un derecho que nace de una forma muy particular. De hecho, se habla de la particularidad del derecho comercial como un derecho medio secular o separado de lo que es el típico derecho privado. Ustedes saben, pues lo estudiaron en derecho civil, saben la división de derecho privado y derecho público en cuanto el vínculo, la relación y la regulación de las relaciones entre particulares. Y por otro lado, cuando las relaciones están vinculadas con el Estado, lo público, las instituciones públicas. Y en ese vínculo entre particulares, el derecho mercantil nace para un sector muy particular de esos particulares, de esos ciudadanos para los cuales el derecho civil reglaba sus normas y su nombre y su domicilio y su parentesco, etcétera, etcétera. El derecho comercial nace específicamente para una clase en ese momento, que era la clase comercial, que necesitaba regulación muy particular y comienza a aparecer en la segunda parte de la Edad Media y va generando toda una impronta. Una impronta que la fortaleza y el dinamismo que el derecho comercial va llevando, sobre todo porque está netamente atado a lo económico, va generando realidades, como pasa mucho en el derecho, casi en mucho tipo de derecho. Digo, primero comienzan los usos y las prácticas, las regulaciones que la propia sociedad se va poniendo, y luego el derecho llega atrás para regularlas o para tomarlas en cuenta. Bueno, eso pasa muy fuerte en el derecho mercantil por el dinamismo que tienen los usos y prácticas de los comerciantes. Y como yo le decía recién, nace el derecho comercial como un sector en particular, que era el sector de los comerciantes. Y empiezan a darse regulaciones propias, primero a través de los usos y las costumbres, primero no escritas, luego empieza eso a tener algún tipo de estructura. Yo le hablaba recién de la segunda parte del periodo medieval, ustedes lo estudiaron en derecho político, saben y recuerdan seguramente de sus profes que le hablaban de estructura, superestructura, y los distintos sistemas, sistema esclavista, sistema feudal, sistema capitalista, y cómo se fue pasando de un sistema a otro. Y bueno, en el sistema
anterior y viniendo del feudalismo, los comerciantes se unían en corporaciones que, por supuesto, los nucleaba y les servía para protegerse en múltiples situaciones, tanto políticas como militares, y esas corporaciones fueron dando sus propias reglas, ¿no? Y se fue estableciendo que los comerciantes tuviesen una legislación especial. Por eso está de la especialidad del derecho mercantil, que solo los regía a ellos cuando comenzó. Es decir, el que era comerciante tenía una regulación específica, tenía usos y prácticas consuetudinarias específicas solamente por el hecho de ser comerciante. Tenía ya en el avance de esta situación jueces específicos, jurisdicción, judicatura especial, que entendía en términos del derecho de lo comercial, porque imagínense que en aquel momento, cuando el comercio comenzaba a ser fuerte en los ámbitos sociales, dentro del esquema de la sociedad, vemos, como les decía recién, en un proceso de una sociedad que aún era feudal, requería de conocimiento para saber cuáles eran los usos y prácticas que se debían aplicar, de qué forma, cómo. Para eso tenías que tener una judicatura especial, una legislación especial, usos y prácticas especiales. Entonces conformaba una especie de casta especial, a la cual había un derecho que lo arreglaba, unos jueces especiales que los juzgaban, y usos y prácticas que solo se aplicaban a ellos o a aquellas personas que comerciaren con otros comerciantes, digo. Entonces, es como una raza especial el derecho mercantil dentro del derecho privado. Bueno, todo este proceso fue adquiriendo cada vez mayor fortaleza por la importancia social que empezó a tener el comercio en aquel momento, incluso hasta, como sabemos nosotros después, comienza incluso a desbalancear el esquema de poder en los sistemas, el propio sistema de la estructura productiva del mundo. Empieza el comercio a ser incluso más importante y aparecen las burguesías como las clases que empiezan a tomar poder y empezar a empujar cambios y revoluciones, como ustedes lo estudiaron en Derecho Político. No quiero ser aburrido ni contarles cosas que ustedes ya saben, pero quiero que sepan de qué estamos hablando. Bueno, aquí cuando el derecho comercial irrumpe de esa manera, bueno, empieza a fortalecerse, empieza a crearse legislaciones, empiezan a aparecer todo tipo de modalidades contractuales importantes, centrales, y se produce un fuerte avance en estos periodos de reproducción de legislaciones que regulen espacios específicos, judicaturas, como decía antes, y las corporaciones tenían centralidad. Es decir, uno era, si pertenecía a la corporación, era tenido como comerciante, y cuál era la importancia de que a mí se me tenga caracterizado o catalogado como comerciante, era porque sobre mí iba a recaer esa legislación, esa judicatura, esos usos y prácticas, perdón. ¿Se entiende esto? Hágame alguno con la cabecita y yo hasta ahí voy contento. Perfecto, bien. Porque no saben lo que me cuesta hablarle a una computadora. Hago el esfuerzo sobrehumano, pero me cuesta un montón. Bien. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo cayó el feudalismo? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerda alguien? ¿Con la monarquía? ¿Qué pasó con la monarquía? Bueno, algo de eso que de haber dicho la compañera Becerra, aparecen las revoluciones burguesas, empieza a haber todo un movimiento político que empieza a poner eje en la racionalidad, en el ser humano, empieza a ponerse en jaque el sistema feudal y empiezan a aparecer, como veíamos recién, en cuanto los comerciantes son importantes en ese proceso político, social, económico, cultural, que irrumpió en el mundo, y empiezan a aparecer
bueno, la Revolución Francesa, en 1776 la Revolución Norteamericana, 1789 la Revolución Francesa, y toda la movida que trajo las llamadas revoluciones burguesas, que empezaron a poner la racionalidad y empieza a ser homocéntrica, es decir, el hombre empieza a tener centralidad por sobre la religión o el Dios. Y allí empiezan a surgir un montón de miradas completamente distintas en cuanto al reconocimiento de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales, y todo este empuje fuerte que en algunos lados se tradujo con repúblicas, como el caso de Francia, en otros casos se tradujo con monarquías constitucionales o modificaciones o despotismos ilustrados, bueno, como fuere que se fue manifestando en el mundo. Eso sí generó que también vaya habiendo modificaciones también del comerciante. Imagínense, ha caído el proceso de esta sociedad teocéntrica y donde las noblezas tenían fuerte incidencia y las corporaciones lo tenían en el ámbito del derecho mercantil. Cuando se pasa a la esfera, cuando surge este proceso social, político, económico, cultural, generó que cambie la mirada por un criterio distinto en los términos del comercio. ¿Y qué pasa? ¿Qué comienza a ser central? La ley. El Dios, la máxima autoridad, pasa a ser la ley. Y allí es donde aparecen como máxima influencia de ese proceso el Código Civil Napoleónico de 1804, que va a instalar, va a ser una de las principales influencias en el mundo del siglo XIX, que va a cambiar y va a influir en todas las legislaciones del derecho continental europeo, y por supuesto después se va a pasar a los derechos de otros países que empiezan a tomar el sistema del derecho continental europeo, y va a establecer un criterio distinto. Un criterio, imagínense, si antes teníamos la corporación y si yo era comerciante, era porque estaba en la corporación, y entonces los actos que yo realizaba eran tenidos como acto de comercio, y a mí se me aplicaba la ley para el comerciante, a mí se me iba a aplicar la judicatura para el comerciante, y a mí se me aplicaban los usos y prácticas para el comerciante. A partir de ahora, con lo que les decía recién, pasa a ser la ley lo central. Y se pasa a aplicar un criterio objetivo, es decir, que va a ser considerado comerciante a los efectos de la ley aquel que, perdón, tengo gato y está maullando, aquel que, no, lo voy a sacar, aquel que a los efectos de que la ley va a declarar comerciante a aquel que realice actos de comercio. Entonces cambia la lógica. La ley establece cuáles son actos de comercio, y si yo los realizo, soy teñido como comerciante. Esto es lo que se llama criterio objetivo. Y ustedes van a decir, ¿y para qué yo quiero saber si soy comerciante o no soy comerciante? ¿Para qué? ¿Alguien sabe para qué? Y para que se le aplique el derecho mercantil. Exactamente. Para que se le aplique el derecho mercantil, para que se le aplique la jurisdicción mercantil, para que se le apliquen los usos y prácticas mercantiles, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Entonces, pasa a ser, entonces, antes yo si era una corporación, era considerado comerciante, por lo tanto, se me aplicaba el derecho mercantil. Ahora, si yo realizo actos que son teñidos por la ley como actos de comercio, soy para la ley un comerciante. Y el código napoleónico, como el código nuestro, que se basó estuvo influenciado fuertemente por el código napoleónico, por supuesto por también el derecho continental alemán, por el derecho romano, también por el Esbozo de Freitas, congeniaba soluciones muy parecidas. Y tenía un artículo específico, el Código de Comercio nuestro, que de Vélez y Acevedo, de 1862, establecía cuáles eran los actos que si yo realizaba era tenido como comerciante, ¿no? Desde lo más obvio, por ejemplo, comprar bienes para su reventa, que sería, si se quiere, todos nos ponemos a pensar en un comerciante, en un vendedor, lo primero que se te ocurre es alguien que compra para revender. Después hay 1 millón, por supuesto, hoy en día mucho más, pero en aquel momento, entonces si vos realizabas actos de comercio, eras tenido como comerciante, por lo tanto,
y lo hacías en forma habitual, profesional, etc., eras tenido como comerciante, por lo tanto se te iba a aplicar la normativa. Bien, ese era el sistema del código anterior. Y nuestro código establecía soluciones distintas para, según sea, código civil, en el ámbito del derecho privado, el derecho civil o el derecho mercantil. Esto ya lo saben ustedes. Seguro que veo que la gente que ya se ha acostumbrado al nuevo código, sé que odian hablar del código viejo, sé que lo detestan, pero lo tengo que decir porque si no, no saben cómo nació esto y cómo llega a nosotros. Bueno, vamos ahora al código nuestro. Bien. ¿Qué pasa con el código nuestro? Bueno, nuestro código, como ustedes saben, unifica. Primero extingue lo que se llama la existencia nominal del derecho comercial o del derecho civil. Si ustedes agarran el Código de Civil y Comercial de la Nación, proyecto de Lorenzetti, Aida Kemal de Carlucci, Hayton de Nolasco y tantos otros y otras, van a ver que elimina nominalmente, no hay ningún lugar donde diga civil o comercial, no hay. Entonces, la primera extingue nominalmente, unifica todo y elimina todo el sistema de esto de criterio objetivo, subjetivo, quién es comerciante, de dónde es, lo elimina todo por completo. Entonces, había quizás, integra todo y hace un único gran derecho privado. Y por supuesto había sectores que planteaban la eliminación del derecho comercial, que no existía más. Bueno, de esto ustedes tienen, hay un escritor que se llama Faber Dubois, que es docente de UBA, que tengo entendido que hay un paper ahí en el Classroom o en el Facebook, que lo pueden buscar. Pero hay varios autores que hablan sobre cómo es que se reconfigura el derecho mercantil, porque imagínense, los comercialistas, en mi caso, por supuesto, no voy a hacer la excepción, no vamos a decir que se acabó el derecho comercial, no hay manera. Por lo tanto, ¿qué dice la mayoría? Que no, que por supuesto que lejos de desaparecer, al contrario, va a tener una incidencia mayor en el nuevo sistema del derecho argentino. Y ahora voy a explicar más o menos por qué. ¿Hasta ahí me siguen? Hablé muy rápido, sé que hablo muy rápido, pero fue más o menos razonable, rápido pero razonable. Bien. ¿Qué pasa entonces a partir de esta eliminación por completo del derecho mercantil? En ningún lado dice comerciante, cuándo es comerciante, qué ley se le aplica. Desapareció, se unificó todo en un gran derecho privado. Bueno, y aquí es donde aparece la visión de los comercialistas, que van a decir que lo que ha sucedido, que si bien se eliminó y se unificó todo el derecho privado, van a decir que se produjo incluso un mayor protagonismo del derecho comercial en el nuevo sistema del derecho privado. ¿Y por qué dicen esto de un mayor protagonismo? Por varias cuestiones. Primera cuestión, lo que hace es cómo reunifica. Lo que hace la doctrina para recapitularizar o reconfigurar el sistema del derecho mercantil es tomar los artículos del código en el artículo 320 al 330 de nuestro Código Civil y Comercial, que hablan específicamente de la contabilidad. Cuando habla de los actos jurídicos se habla específicamente de la contabilidad. ¿Y por qué toma esa parte del derecho para reconfigurarlo? Porque allí lo que dice, el código dice que va a haber casos en los que se les va a exigir una contabilidad específica a determinados sujetos. Se les va a exigir, dice obligación, después lo van a ver conmigo porque se lo voy a dar yo, no es una obligación, es una carga, pero no importa. Pero dice que va a haber determinados sujetos que van a estar obligados a llevar una contabilidad que el código les va a imponer. Una contabilidad obligatoria. Y establece como sujetos, estos sujetos que van a tener que llevar una contabilidad obligatoria, dice que van a ser las personas jurídicas privadas. ¿Quiénes son las personas jurídicas privadas?
Las sociedades, doctor. Claro, muy bien, Forcillo, exactamente. Las sociedades, centralmente, como usted dice, entonces le van a obligar a llevar una contabilidad. Como ustedes saben, si alguien alguna vez fue parte de alguna persona jurídica privada, que no necesariamente tiene que ser una sociedad, sino una asociación o lo que fuere, un club, ustedes saben que tiene que llevar la contabilidad, tienen que armar los libros como debe ser, tienen que inscribir una persona jurídica, etc. Entonces, se le exige a la persona jurídica privada que tenga una contabilidad determinada, por supuesto, porque son exigencias de una persona que va a tener existencia y va a ser genéricamente ahora, después de la modificación de la ley, de objeto necesariamente empresarial. Entonces, para lograr una vinculación o un desarrollo comercial de lealtad, de claridad, de organización, la ley te va a exigir que lleves una contabilidad. Y después establece personas humanas que tienen que llevar sí o sí la contabilidad. Y ahí habla de el titular de una empresa y aquellas personas que realicen una actividad económica organizada. Titular de una empresa y aquel que realice una actividad económica organizada. Bien. ¿Y qué es esto? ¿Quién es el que es titular de una empresa? O la persona que realiza una actividad económica organizada. ¿Quién es? El empresario. El comerciante. Exactamente. El empresario, el comerciante, como dicen ustedes. Entonces, ¿qué dicen los juristas, los doctrinarios? Dicen, bueno, ahí Colome me dice el empresario y cuasi empresario. Muy bien, que ha estudiado. Muy bien, muy bien. ¿Qué dice la doctrina? Dice, bueno, aquí está la configuración del sistema del derecho comercial. Se configura aquí sobre la base del empresario, titular de empresa, o como dijo recién el amigo Colome, el cuasi empresario o comerciante, que es el que realiza una actividad económica organizada. ¿Cuál es la diferencia entre el titular de una empresa y el que realiza una actividad económica organizada? Y la categoría, la importancia, la relevancia comercial que tiene una y otra. Una empresa tiene un giro de tanto un capital como un recursos humanos y personal, como giro comercial mucho mayor que una actividad económica organizada que es más pequeña, más rudimentaria. Ese sería el comerciante más pequeño, más minorista, que es la mirada que quiso tener el código de ese lugar. Fíjense, a los dos, al titular de la empresa y al que realiza una actividad económica organizada, le exige que lleve una contabilidad específica. Entonces, acá, ¿qué dice el derecho? Dice, mire, si a esta persona se les exige que lleven una contabilidad específica, como se les exigía en el sistema anterior a los comerciantes del Código Napoleónico y con anterioridad en el sistema de las corporaciones, estamos hablando del comerciante y todo se reconfigura por aquí. Después vamos a ver cómo es el esquema de contabilidad, se los voy a dar yo, pero lo importante de este artículo es donde hacen basamento todos los doctrinarios para establecer la reconfiguración del derecho comercial a través de... Entonces, ¿a quién se le va a aplicar el derecho mercantil? A todos aquellos que sean tenidos como empresarios o cuasi empresarios y que se vinculen mercantilmente de esta manera. ¿Se entiende esto? Y empresario y cuasi empresario, ¿quién es? Todo aquel que interviene, bueno, por supuesto, empresa, es un término económico que involucra, como decía recién, capital, recurso humano, conducción, en búsqueda del lucro para colocación y distribución de bienes y servicios. Bueno, aquí la misma mirada va a tener desde el punto de vista de la aplicación del derecho. Entonces va a decir, bueno, ¿a quién le voy a aplicar entonces el derecho mercantil? ¿A quién le voy a aplicar la jurisdicción, que ahora lo vamos a ver? ¿Y a quién le voy a aplicar las usos y prácticas? Bueno, a este empresario y cuasi empresario del 320. ¿Estamos? Bien, ¿se entendió ahí? Bien, esa es la primera cuestión que plantea la doctrina. La segunda cuestión está vinculada al contenido del derecho comercial, en cuanto a su autonomía científica y académica, por supuesto. El contenido del derecho comercial. Y si alguien acá estudió con el viejo código, antes del nuevo código, alguna vez estudió mercantil con el código anterior, o el sistema del código anterior.
Que estoy viejo. ¿Nadie? Bien. ¿Cómo era el sistema del código anterior? Si ustedes ven, yo me acuerdo que cuando recién cambió se modificó en el 2015, agosto del 2015, cuando entró en vigencia el proyecto que hablamos recién y se convirtió en Código Civil y Comercial de la Nación, yo les mostraba a los alumnos de aquella época, les mostraba cómo había estado vigente, qué era lo que había estado vigente hasta el momento del derecho comercial, del Código Civil de Comercio de Vélez Díaz Acevedo, y si yo les mostraba prácticamente, porque era muy gráfico, agarraba el bodoque del código y les mostraba que lo vigente era apenas algunas páginas, que todo lo demás había estado derogado. Porque ustedes imagínense, estamos hablando de comercio, y un código de 1862. 1862, imagínense. En 1850 falleció San Martín. Imagínense, en 1862 había guerra civil en Estados Unidos, la que ven en la película de los yanquis contra el sur. Imagínense que el código era de esa época, comercial aparte. Si hay algo que es dinámico en el mundo es el comercio. Entonces, en todo ese proceso, ¿qué había pasado? Dice, ¿cómo que estaba todo drogado? Sí, lo único que había quedado eran, digamos, la estructura de la aplicación del derecho comercial, o lo que sería la parte introductoria, o la que establecía las reglas de la aplicación del derecho mercantil, y todo lo demás eran leyes especiales. Leyes especiales que iban derogando. Entonces, había leyes especiales que regulaban los intermediarios. Imagínense ustedes que el contrato de seguro o el contrato, no sé, de transporte estuviese regido por un código de 1862 donde había carreta, una locura. Entonces, había muchas leyes que fueron surgiendo después y que fueron derogando la letra del código. ¿Hasta ahí me entienden? Entonces, cuando yo mostraba el código, yo le decía, esto es lo que está vigente, y un bodoque así era de leyes especiales que habían derogado el código. Por ejemplo, la ley de seguro, la ley de sociedades civiles y comerciales, la ley de todas las leyes de intermediarios, la ley de propiedad industrial o propiedad patente de invención, marcas, el sistema bursátil, los sistemas bancarios, todas leyes especiales. Santucci la tengo muy divertida, me motiva porque la veo recontra divertida, sé que la veo, pero me siento que soy Disney Channel. ¿No? Me veo muy divertido. Bien. Entonces, en ese sistema, fíjense, entonces el sistema era casi 20% código de comercio original y un 80% leyes especiales. Bueno, ¿saben cuántas del 80% ese, poniendo un número de adivinología, obviamente no es certero ese 80%, pero es más o menos, cuántas quedaron vigentes luego de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación de 2015? Le diría prácticamente todas. Todas quedaron vigentes. Por lo tanto, ¿qué dicen los comercialistas? El corazón del derecho mercantil quedó igual que en el sistema anterior. ¿Me siguen? Por lo tanto, ¿cómo va a desaparecer si quedó vigente prácticamente toda la legislación especial que se ha legislado desde el momento? Entonces, segunda cuestión, todas las leyes especiales quedaron vigentes, salvo alguna minoritaria por ahí, o algunas modificaciones específicas en algunas de las leyes que se establecieron. Nada más. Bien, segunda cuestión que plantea. Tercera cuestión, vinculada a la autonomía científica y académica del derecho comercial. Volvemos a decir, empresario o cuasi empresario es el sujeto, obligado. Tenemos con claridad la legislación en la misma. Yo les comenté que en el sistema anterior ustedes tenían un sistema civil y un sistema comercial. Y había contratos que eran distintos según fuesen civiles o si fuesen comerciales. Un ejemplo claro es, por ejemplo, el mandato. Una cosa era el mandato civil y otra cosa era el mandato comercial. Tenían similitudes, pero diferencias claras. Por ejemplo, el mandato civil se presumía gratuito y el mandato comercial se presumía oneroso, porque vos tendrías que, si vos tenés un mandato, una gestión representativa, lo hacías
comercialmente lo hacía porque quería cobrar alguna remuneración o retribución. Bueno, de esos miles de ejemplos que se les puedan ocurrir, la compraventa, bueno, muchos que tenían diferencias, eran el mismo contrato con distintas resoluciones entre lo civil y lo comercial. Si ustedes leen de esos contratos unificados, todos los contratos que tenían una mirada civil y una mirada comercial, que aparecen hoy en el Código Civil y Comercial, unificados como de un único derecho privado, han casi en su totalidad conservado las soluciones comerciales por sobre las civiles. Es decir, las disposiciones que rigen hoy esos contratos son mayoritariamente del derecho comercial y no del derecho civil. Tercera cuestión que van a decir los dos, ¿se entiende esto, no? Es decir, donde había una misma solución, hoy la solución que se adopta es la mercantil. Esto, por supuesto, también lo mismo van a decir los docentes y juristas y doctrinarios del derecho mercantil, van a decir, fíjense, cómo va a desaparecer el derecho comercial si incluso casi todas las soluciones en los contratos unificados son todas mercantiles. Y por último, en cuanto a la jurisdicción, bueno, la ley está clara, sigue siendo la misma. ¿Quién es el sujeto? Está claro cómo se modificó, pasó a ser el empresario cuasi empresario, como dijo el compañero que no recuerdo el apellido. Por último, en cuanto a la jurisdicción, o sea, los jueces, bueno, en la provincia de Buenos Aires la solución es fácil. Como ustedes saben, si alguno trabaja en algún juzgado o trabaja en algún estudio y va a los juzgados, saben que nosotros tenemos el fuero unificado. O sea, los jueces hoy en la provincia de Buenos Aires son civiles y comerciales desde hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, en nada afecta, teniendo unificada la jurisdicción, hace tiempo que esa jurisdicción está integrada, no unificada, pero integrada por los mismos jueces. Por lo tanto, nada afecta en discutir la autonomía científica y académica y la aplicación del derecho mercantil y su existencia en nuestro derecho, esa modificación o la importancia de la jurisdicción en ese caso, porque ya está integrada desde hace tiempo atrás. Por lo tanto, ese, digamos, sería un pequeño raconto de cómo nos encontramos hoy con el derecho mercantil. Nos encontramos entonces con disposiciones el código además amplió, porque ustedes saben, porque lo estudiaron en contrato, no sé con quién dieron, pero tenemos muy buenos profes en contrato, ustedes saben que se ampliaron gran cantidad en la parte de contratos en especial, se amplió fuertemente los contratos bancarios, con la legislación absoluta de casi todos, los que antes se llamaban contratos atípicos o de colaboración empresarial, fueron receptuados todos por el Código Civil y Comercial de la Nación, como es el contrato de concesión, franquicia, agencia, distribución, que hoy son parte de nuestra normativa. Todos los contratos en parte especial, contrato de corretaje, que también fue regulado en el nuevo código. Por lo tanto, no solamente tenemos el mismo plexo normativo que teníamos antes, sino que además el Código Civil y Comercial incorporó gran cantidad de contratos que tienen fuertemente corte mercantil. Así que la legislación está clara, Código Civil y Comercial, más la legislación especial que sigue vigente casi en su totalidad. El sujeto sobre el que recae el derecho mercantil está claro, es empresario o cuasi empresario, aquel que realiza esa actividad económica organizada, o el que es titular de una empresa, básicamente todos los que intermedian o se relacionan o vinculan respecto a la colocación masiva de bienes y servicios, y ahí va a estar el derecho mercantil regulando, estableciendo legislación, usos y prácticas, bueno, y la jurisdicción, como ya vimos, está unificada aquí en la provincia de Buenos Aires, en Cava estaba dividida, por eso quizás eso, y hay todo un proceso de unificación e integración. ¿Se entendió esto? Bárbaro. ¿Sí? Ahí va. ¿Alguno dice que sí? Sí. Bueno, buenísimo. Me quedo tranquilo. Uno entendió. Así que esto es como inicio para que ustedes lo vean. Después tienen un montón de papers ahí para leerlo. Como le dije recién, mañana van a tener clase con otro profe.
vamos a ir siguiendo, vuelvo a decir, las temáticas más importantes. Por favor, vayan siguiendo la materia. Yo sé que no es fácil, yo sé que todos decimos que sí. Yo fui alumno como ustedes, como me verán, y la verdad que sé que es muy complejo seguirla, pero inténtenlo porque tenemos poco tiempo, y es una materia que es larguísima. Vayan siguiéndola. Mañana van a tener clase con algún otro, seguramente con el doctor Ramos. Entiendo que le dará o propiedad industrial o derecho bancario. Vuelvo a repetir, las reglas las tienen ahí bien claras. Cualquier duda nos mandan un mail. Yo no sé si por ahí, ahora como no van a tener el campus, si quieren acá ahora en este momento, o le paso después esperen que voy al chat, le paso mi mail por cualquier cosa, se lo pongo ahí. Perdón. Lo puse mal. Todo puede fallar. Así que ahí está. Cualquier cosa me mandan un mail. Si entendieron lo metodológico, para mí me quedo tranquilo. Y bueno, les pido eso. El esfuerzo va a ser re larga, va a ser re compleja, porque son difíciles estas materias, porque son muy largas. Pero bueno, tratemos de poner lo mejor de nosotros y hacerlo prometo hacerlo lo más divertido posible. Santucci, se lo prometo, con una materia que es realmente difícil y compleja. Así que, si tienen alguna pregunta, escucho. Si podría ir informando el tema a dar, así lo podemos ir leyendo, gracias. El cronograma dice propiedad industrial, ¿verdad? Bueno, propiedad industrial. Hay un cronograma de propiedad industrial. Léalo. Ley 24481, 22362, la ley de marcas y comercial. Como de recién dijiste. 24481, que es la ley de patente de dimensión y modelos de utilidad. Seguramente le van a dar ese tema, así lo van leyendo. Ahí le comenta la BCR. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta más? Te pregunté porque capaz que dijiste que daba bancario, por eso. ¿Tiene razón? Usted tiene razón. No, tiene razón. Siempre tengo razón. ¿No? ¿Siempre? Alguna vez se tiene que equivocar. ¿De qué club es? Cero, del mejor. A ver. Si no, vamos a empezar a llevarnos mal, ¿eh? Puede llegar a ser de la contra. Del último campeón. Del último bicampeón del campeonato argentino. No lo conozco. ¿No registrás? Ya empezamos mal. Abandono la cursada. Acá, me parece, ¿eh? Abandono la cursada, ya tengo menos 10. No sé. Es bueno reconocer a papá a veces. El torneo argentino es el que todavía no empezó. Lo anterior fue la Copa. Y bueno, la Copa Fernández Puente. La copa más grande del mundo. La Fernández Puente. La copa más importante de todas, la Diego Armando. Está muy bien que se esté contenta y orgullosa de haber ganado eso. Por supuesto. La felicito. Igual me quedé con la duda, no sé qué, pues te noto así como herido. Supongo que debe haber plumas por ahí dando vueltas. No, herido no, por favor. No. Veo plumas. Te veo plumas, ¿puede ser? Es una pregunta muy amplia esa, me asusta. No la voy a... Te veo como plumaje, te veo como un plumaje. Sí. ¿De qué club soy hincha? Del glorioso Club Atlético River Plate. Después de hincha, socio, pero después no, lo de las plumas no me animo a declarar. Menos si me están grabando. Te voy a perdonar porque haber seguido a la B... Gracias. Difícil. Qué bondadosa, le agradezco mucho. Gracias por perdonarme. Te voy a tener en consideración y te voy a dar la razón más de una vez, así no te sentís tan mal. Qué bueno, gracias. Muchas gracias. Si querés más información mía, preguntá al doctor Quaglia. Decile, él me conoce el fanatismo. Bueno, le voy a preguntar. ¿Alguna pregunta más? Los que no rendimos la primera parte, vamos leyendo y sacando dudas mientras se da la segunda parte. Sí, por favor, lean la primera parte. Yo voy a intentar dar solo primera parte. Así les empato lo que a ustedes, sobre todo. Como igual la vamos a tomar, a los que ya la dieron no le va a hacer nada de malo refrescarla. Así que voy a tratar de darle lo más importante de la primera parte. ¿Estamos?
Profe. Ahí Joaquín no lo sé eso. No lo sé. Yo tengo una pregunta. Diga. Entonces estudiamos... Yo, Nicole. Hola, ¿qué tal? Hola. Sí, dígame, Nicole. Sí, quería saber si estudiamos entonces de la información que está en el Classroom o si hay algún otro libro específico del que estudiar o solamente del código y de los trabajos del Classroom. Sí, mire, el libro oficial de la cursada es Vítolo, pero la verdad, por un gran esfuerzo que han hecho los docentes y por supuesto, la verdad que el centro también, los chicos del centro también en ordenarlo, unificarlo, y Matías, que lo tenemos acá, que es el que lleva adelante todo lo operativo, la verdad que ha quedado un buen esquema de material, tanto en el Facebook como, bueno, ahora este Classroom, que yo la verdad que no lo vi nunca, pero si es igual al campus virtual, tenés realmente todo para estudiar. Bueno, así que yo lo encargaría por ahí, Nicole. Ok, gracias. Profesor, diga. Entonces nos guiamos por todo el material subido. Yo, por ejemplo, acceso al campus no tengo, sí al Classroom. Nos guiamos por ese material, complementamos con Vítolo o directamente nos manejamos con ese material. A mí me parece que está bastante completo el material. Si usted quiere leer Vítolo, mejor. Hay alguna, está Vítolo también subido en el campus, no sé, el Classroom, pero la verdad que creo que si el campus es igual al Classroom, como dijo y declaró recién Brandon, entonces sí tiene que estar también en Vítolo, si algún tema en particular. Pero hay muy buen material, la verdad que tenés para entretenerte. Bárbaro, gracias, profesor. ¿Alguna pregunta más? ¿Estamos? Bueno, muy buenas tardes para todos y a todas. Nos vemos. Saludos, gracias. Gracias a todos. Gracias a los que tuvieron Muchas gracias. la